Ok, buenos días, carísimos del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe. Es una alegría saludarlos una vez más, otra semana con otro de los temas. Y hoy uno de los temas que tal vez es el que más nos han pedido, que es el tema del perdón. Y nosotros vamos a trabajarlo a partir de la importancia del perdón. Y no lo vamos a hacer de una forma tan, digamos así, difícil. Vamos a colocarlo en la práctica del día a día para que podamos entender un poco más y principalmente para que podamos como que seguir pasos para que nos ayude a realmente nosotros hacer ese camino de perdón, ¿ok? Y luego, la primera cosa que, como lo hicimos en el tema pasado de la felicidad, pues es preguntarnos qué es lo que nosotros llamamos de perdón. Porque el perdón va más allá de pedir disculpas por algo que nos hicieron, o va más allá de que decir, ¿sabes qué? Perdóname por esto, por aquello. El perdón implica también un sentido de cambiar el rumbo, de cambiar las actitudes, de quitar, digamos así, cosas destructivas que estamos practicando, o conductas destructivas sería la palabra más correcta, y cambiarlas por otras constructivas. Entonces, si miramos el perdón como un proceso de esa conversión, obviamente por parte de quien hace alguna cosa destructiva, ella ya te dice, entonces hay que comenzar a mirarla en otra perspectiva, y esa es la perspectiva de intentar cambiarlo por algo positivo, ¿ok? Y el perdón, pues eso es un acto que se hace en determinado momento, y que es un acto que lo tienes que estar trabajando constantemente. Entonces no nada más es decir, yo te perdono y ya está todo listo, ya estoy libre, ya me siento bien. No, es un proceso. Y el primer caso, pues consiste justamente, como les decía, en aprender a dejar de hacer esas conductas destructivas. Porque, por ejemplo, cuando alguien nos hace algún daño, ¿cuál es la primera cosa que se nos viene a la mente? Es como que un deseo de venganza, es como que un deseo de desearle mal al agresor o a quien nos hizo la falta. Es de alguna u otra forma estar, se dice ruminar, que sería repetir en la mente y en la vida el daño que nos hicieron. Entonces es cuando tú siempre estás regresando y regresando, y por qué me hizo esto, y por qué aquello, y por qué aquello. Es cuando tú comienzas a quejarse con todo el mundo y comienzas a decir, es que me hizo esto, es que aquello. Esas son conductas destructivas. Y esas conductas son las que muchas veces nos impiden de comenzar a dar el primer paso en relación al perdón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues comenzar a cambiar esas actitudes destructivas por conductas positivas. Y aquí entra tal vez lo más difícil, pero si nos acordamos un poquito del primer tema que yo hablaba sobre el tema del amor, es conductas positivas hacia la otra persona, hacia la persona que nos hizo el daño, que nos hizo el mal. Y eso es difícil, pero si comenzamos a entender el perdón como un restaurar, no solamente la confianza, sino también el restaurarme interiormente, entonces yo solamente voy a poder perdonar al otro en la medida que yo comienzo de alguna otra forma a ver la otra persona de una forma más positiva, tal vez de una forma diferente, y no solo a través de lo que me hizo, no solo a través de las quejas, no solo a través de todo eso. Y hay que abrir un paréntesis, porque el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Hay, por ejemplo, situaciones, relaciones humanas, principalmente cuando son relaciones de pareja o relaciones de amigos, que existe el pedir perdón, pero no existe obligatoriamente la reconciliación, porque puede ser que la tengamos, pero no necesariamente. Hay gente que dice, yo te perdono, pero mismo así yo no quiero reconciliarme contigo, yo no quiero continuar contigo. Pero al ofrecer el perdón, nosotros nos vamos sanando, nos vamos ayudando, porque son opciones personales que cada uno de nosotros hacemos. Y hasta porque la reconciliación muchas veces no depende solamente de nosotros, también depende de la otra persona. Y si la otra persona no está dispuesta a reconciliarse, entonces, digamos así, no hay cómo tener esa reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Agotar todas las posibilidades humanas que tenemos, digamos así,
ya hice todo lo que podía hacer para me reconciliar con la otra persona, pero como la otra persona no quiere, entonces mi conciencia frente a Dios y frente a los otros está tranquila, en el sentido de decir, yo agoté todo lo que podía hacer, yo hice lo humanamente posible y no tengo la otra respuesta. Y no es como que tú dijeras, entonces el problema está en la otra persona, que en práctica o en lógica podríamos decir, sí, el problema ahora está en la otra persona, pero tal vez la otra persona no ha hecho el proceso que una persona que realmente quiere dar el perdón, quiere ofrecer el perdón, ya hizo en ese proceso de perdonar, ¿ok? Entonces hay que ver el perdón como una posibilidad que nosotros tenemos de hacernos mejores seres humanos, mejores personas. Y el perdón va muy unido a dos temas importantes, uno ya lo trabajamos, que es perdón y amor caminan juntos, y después perdón y tiempo, porque es como si el tiempo fuera el aliado del perdón, en el sentido de nos ayudar a decir, no es en un instante, no es una cosa mágica que uno dice, perdoné y ya está todo bien, porque la verdad, en sus experiencias ustedes descubren que no acontece eso. Y por ejemplo, hay dos formas también que podemos ver el perdón. Hay gente, por ejemplo, que por su propio temperamento, por su forma de ser, puede parecer a simple vista que es una persona o muy enojona, o tal vez muy estricta, o tal vez muy cerrada en sí misma, o muy verdadera, que no tiene filtro, como le decimos nosotros, y que muchas veces en ese sentido, esa persona, por ser tan fuerte en su personalidad, muchas veces hace cosas que ella no se da cuenta que está hiriendo, que está causando algún daño a la otra persona, porque ella ya lo tiene como personalidad. Entonces, hay que aprender a comenzar a colocarnos también en el lugar de la otra persona para ver si realmente la otra persona tiene la intención de nos herir y de nos machucar. Porque muchas veces de las situaciones que tenemos en nuestra vida, principalmente en relaciones de familia, relaciones de amigos, no existe como tal una relación directa de querer herir a la otra persona. Cuando ya llegamos a casos graves, sabemos que hay gente que realmente quiere hacer daño, que realmente lo hace con la intención. Pero hay gente que lo hace, digamos así, inconscientemente, y nosotros, como no nos colocamos en el lugar de la otra persona, nos herimos y nos sentimos mal. Entonces, uno de los primeros pasos, pues, es colocarte en los pies del otro para poder decir, ¿será que realmente me lo dijo o me lo hizo con esa intención de me herir, de me machucar, de me hacer sentir mal? Y luego tenemos otro tipo de personas en el que para nosotros comenzar a perdonar tenemos que traer de nuevo la situación, tenemos que traer de nuevo la persona, digámosle así, para nuestra vida. Entonces, haz de cuenta que cuando quieres perdonar, por ejemplo, en la vida matrimonial es muy común, cuando hay una traición, cuando hay una infidelidad, tú dices, yo quiero perdonar, y el perdonar implica traer a tu vida, pues, esa persona. Pero ¿cómo la vas a conseguir ver sin que siempre te esté recordando lo que te hizo? Y la primera cosa, pues, es aprender a neutralizar para que veas que del otro lado, en la otra persona, existe la oportunidad de la persona querer cambiar y de la persona quererse hacer una nueva persona. Y la primera cosa que tenemos que tal vez reflexionar siempre, si yo voy a perdonar a alguien, es porque yo amo mucho a esa persona, es porque esa persona tiene un valor importante en mi vida, es porque esa persona es esencial en mi vida. Que digamos así, si no amaras, pues no necesitarías estar perdonando. Si te hubieran hecho alguna cosa y la persona no fuera importante para ti, ni lo llevarías en cuenta. Pero como la persona es importante, entonces tienes que comenzar a hacer ese proceso de decir, entonces yo tengo que comenzar a perdonar. Pero en el aprender a perdonar, tienes que perfeccionar también tu forma de amar. Por eso les decía que al inicio, amor y perdón caminan juntos. ¿Y qué sería perfeccionar mi forma de amar? De no estar siempre
viendo el error cometido. Y les hablo mucho de las parejas porque tal vez la mayoría de los conflictos acontecen en el matrimonio, pero si nos damos cuenta, las personas no saben hacer ese pasaje de una cosa, ver el error, y otra cosa, estar viendo lo que es la propia persona que cometió el error. Y como que siempre le estamos dando al error, al error, al error, al error. Y cuando estás viendo el error, pues no lo vas a superar. Porque siempre que hay una discusión, siempre que hay un pleito, vas a traer toda la historia y la vas a aventar. Por ejemplo, es como si dijeras, no sé, mi marido me traicionó. Y tú decides perdonarlo. Pero acontece una pequeña pelea, acontece una pequeña discusión. ¿Qué es lo que generalmente se hace? La persona carga con ella toda la frustración, tal vez todo aquello que la otra persona lo hizo sentir cuando lo traicionó, que le dices que tú me hiciste esto y aquello, y ahí regresa desde que eran novios y ahí viene haciendo como que toda la historia de todo lo que el otro le ha hecho para de alguna otra forma hacer con que el otro se sienta mal y para no discutir aquello que es el problema real. De tal forma que cuando nosotros vemos, pues ya ni sabemos por qué estamos discutiendo, porque el motivo que nos llevaba a discutir, entre tanta historia, entre tanta cosa, ya se nos olvidó. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros continuamos mirando siempre el error que el otro cometió. Y perdonar, pues, es la oportunidad de decir, no es que solamente el otro tiene que cambiar, sino yo también tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque el otro me puede haber hecho alguna cosa que me hirió, que me ofendió, que me machucó, pero yo decido qué hacer con eso. Entonces, si yo comienzo a guardar en mi interior el deseo de venganza, si yo comienzo a guardar en mi corazón el odio, la rabia, las heridas, ahí el problema ya no está en el otro que te hizo la ofensa o el daño. El problema está en ti, que dejaste entrar en tu corazón todas esas situaciones. Y aquí hay que tener un cuidado especial, porque podríamos decir, es que yo tengo que sentir esto porque soy humano y tengo que sentir rabia y tengo que sentir desespero y tengo que sentir odio porque el otro me hizo una mala jugada o porque el otro me traicionó, porque la otra hizo esto y la otra aquello. No, porque tú decides guardar en tu corazón lo que tú quieres. Y si tú le estás guardando todo eso, tú mismo, tú misma te estás envenenando y tú mismo y tú misma te estás matando. De tal forma que tal vez la ofensa que la otra persona no es ni tan grave como lo que tú mismo, como lo que tú misma te estás provocando al guardar todo eso en tu corazón. Por eso les decía que perdonar implica aprender a amar. Porque en ese aprender a amar, yo comienzo a me amar primero a mí mismo, a me amar a mí misma y decir, ok, si me hicieron esto, esto me causa tanto mal, esto me causa tanto daño, entonces voy como que a renovarlo en mí, de tal forma que yo pueda decir, es algo que tengo que sacar de mi vida, es algo que tengo que tener la decisión firme de quitarlo, entonces tengo que dar pequeños pasos para ir sacándolo de mi vida. Y el primer paso hubiera sido, no dejes entrar eso a tu corazón. Porque si lo dejas entrar para sacarlo es difícil. Pero vamos a suponer, ya lo dejaste entrar. Entonces ahora, ¿cómo sacarlo? ¿Cómo sacar ese odio? ¿Cómo sacar esa rabia? ¿Cómo sacar esa impotencia? ¿Cómo sacar esas heridas? Tienes que comenzar a mirar la perspectiva de decir, el otro tiene la oportunidad tal vez de renacer, de se reconstituir y de ser un mejor ser humano. Y eso es una cuestión de confianza, es una cuestión como que de darle una nueva oportunidad. Pero no creas que la oportunidad es solamente para el otro. La oportunidad es principalmente para ti, de decir, en el perdón, el que más va a salir beneficiado
ni siquiera es el que te hizo el daño, si no eres tú misma, si no eres tú misma. Porque ¿cuál es el fruto de aquel que perdona? Es ser libre. Y en la medida que eres libre, te sientes en paz. La semana pasada decíamos, te sientes feliz, te sientes más cerca de la presencia de Dios. Y aquí vamos a colocar también un ejemplo. Una de las personas que escribió decía, es que yo ya estoy cansada de perdonar porque yo perdono a mi marido y lo perdono y lo perdono y lo perdono y vuelve a siempre hacer las mismas cosas, los mismos errores, las mismas ofensas, las mismas dificultades, los mismos traumas. Acuérdate que el amor es un amor que exige. Y si el amor es algo que exige, entonces cuando tú ofreces el perdón, como en este caso, que es una constante de la otra persona estar machucando, estar hiriendo, también tienes que colocar reglas y límites para la otra persona. Entonces decirle, ¿sabes qué? Yo sí te perdono, pero estas son las reglas que se tienen que seguir. Y si no las sigue, pues tiene que asumir las consecuencias de no seguir las reglas. Porque muchas veces decimos, es que yo perdono, pero mi marido me lo hace otra vez. Entonces quien tiene que cambiar es tú. Porque tu marido te está haciendo todo eso, o tu esposa, ¿ok? Te está haciendo todo eso, porque él sabe que va a decir al final de cuentas, yo puedo hacer todo lo que él quiera, o yo puedo hacer todo lo que yo quiera, que la otra persona me va a perdonar. Entonces, la persona que tiene que cambiar eres tú. Porque ¿qué es lo que estás haciendo para colocar esa exigencia del amor en el sentido de colocar claras las reglas? Todos podemos errar, todos podemos cometer errores, pero también tenemos que aprender. Porque si insistimos en los mismos errores, entonces algo está mal. Es como cuando vas y te confiesas y le dices al padre, ¿sabes qué, padre? Hice mi examen de conciencia, estos son mis pecados, tengo la conciencia de que está mal, quiero que me los perdones, pero si vuelves al próximo mes y le repites los mismos pecados, pues no hay la intención de cambiar, no hay la intención de la conversión. Entonces acontece la misma cosa en la dinámica del perdón. Si la persona no cambia, pues el perdón no va a funcionar como tal. Y hay que tener muchos cuidados en este sentido, porque también la gente siempre pregunta, padre, pero ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Dice, es que la Biblia nos dice que no solo 7 veces, sino 70 veces 7, y es verdad, porque la persona tiene que perdonar cuantas veces sea necesario, en ese sentido de infinitud. Siempre vamos a tener que estar perdonando o vamos a tener que estar de alguna otra forma haciendo con que los otros nos perdonen por nuestras actitudes y por nuestras acciones. Si perdonar es una actitud de amor, la lógica que viene es obviamente la contraria. Cuando que una persona simplemente deja de querer continuar perdonando, cuando deja de amar. Y esto es bien interesante porque también al perder el amor y el respeto, pues se pierden las ganas de perdonar. ¿Por qué que muchos matrimonios se quiebran o por qué que muchos matrimonios simplemente dejan de intentarlo o de luchar por la relación o por qué aquello? Porque se acabó el amor. Y si se acabó el amor, no existe más el deseo de perdonar y no existe más las ganas ni de intentarlo ni de hacer ninguna otra cosa. Entonces hay que entrar en la dinámica de que quien concede el perdón siempre tenta mantener vivo el amor. Yo pienso que eso es bonito porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que somos frágiles, Dios sabe que somos humanos, pero Dios nos ama. Y en la medida que nos ama es como si nos dijera, mismo con todo lo que me estás haciendo, yo todavía tengo la esperanza de que vas a cambiar. Yo todavía tengo la esperanza de que realmente las cosas pueden mejorar. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque si Dios nos perdona, entonces es porque Dios nos ama. Y muchas veces nosotros dejamos de perdonar porque dejamos de amar. Y eso es algo triste. Eso es algo que realmente acontece frecuentemente, sean las relaciones personales, sean las relaciones
de cónyuges, de esposos, y eso es algo que nos tiene que cuestionar, porque el perdonar es algo que cuesta, porque es regresar a la herida, es regresarle a tu interior, a lo que te hace sufrir, y es necesitar querer arrancarla para no sufrir más. Y ahí que está la dificultad del perdón, en regresar a la situación que te hicieron para poder sacarla. Pero no hay otra forma. El verdadero perdón es aquello que tú entras, que tú regresas al dolor que estás sintiendo, a la herida que cargas, a la situación que llevas contigo, pero decir, ok, es esto que estoy sintiendo, pero es esto que no lo quiero. ¿Y por qué no lo quiero? ¿Y por qué realmente todavía lo guardo? Y ahí comienzas como que a tomar la conciencia y la decisión de decir, yo no necesito esto en mi vida, yo no lo quiero más. Y ahí regresas a la herida, comienzas a trabajar la herida para comenzar a sanarla, a purificarla y a transformarla. Y esa transformarla es lo que le llamábamos conversión, que decía al inicio. Y la conversión es algo personal, es una decisión mía. Y yo sé que cuando transformo todo eso que yo traigo, yo puedo ser mejor persona, yo puedo conectarme mejor. Entonces hay que comenzar a mirar a partir de eso. Y en la dinámica del amor, pues obviamente en el camino de esa dinámica del amor existe el perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo largo de la vida todos vamos a cometer errores y todos vamos a necesitar perdonar y ser perdonados. Pero aquí 3 preguntitas llaves nos ayudan a entender. Primero, ¿cómo? ¿Cómo erré? El cómo nos ayuda a descubrir tal vez la situación que estamos pasando en ese momento. La segunda, el por qué. El porqué del errar, el porqué de la ofensa, el porqué de esto. Y el tercero es el cuándo. El cuándo del error, cuándo fue cometido. Porque el contexto que está por detrás de los errores, de las faltas, de todas esas cosas, es lo que nos ayudará a entender la intensidad de aquello que puede ser la ofensa, de aquello que fue la herida. Entonces acuérdense siempre, el cómo, el porqué y el cuándo es fundamental. Y eso vale para todas las situaciones de la vida. Pregúntate siempre, ¿cómo, por qué y cuándo? Porque en eso encontrarás como que una llave para que te ayude a hacer un trabajo personal, o sea, en tu propia vida, que te ayude a te conocer mejor, es un autoconocimiento, para aventarte para arriba, para comenzar a sacar todo eso y para comenzar a ayudarte. Entonces, es una disposición de evitar las heridas en nuestra vida. Porque como les decía, nadie nos puede hacer daño a no ser que nosotros lo permitamos. Y cuando permitimos que nos hagan daño es cuando ya dejé en mi corazón heridas, traumas, odios, deseos de venganza. Ahí somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, evitar las heridas. Y si se fijan, hay mucha gente herida. ¿Y cómo reconoces a una gente que está herida? Cuando tenta justificarse. Es que yo soy así, y es que tal vez yo soy explosivo, yo soy indispuesto, yo soy una enojona, yo soy esto, yo soy aquello. Es como que una justificación de las acciones cometidas para no tener que pedir perdón. Entonces, eso no se vale. Es mejor descubrir, sí, erré. Búscale la raíz. ¿Por qué erraste? ¿Por qué ofendiste? ¿Por qué humillaste? ¿Por qué hiciste aquello? Y en la medida que vas haciendo eso, te vas descubriendo, vas aprendiendo, vas amadureciendo, vas creciendo. El perdón implica actitudes concretas de cambio. Cuando alguien ofrece el perdón, se supone que la otra persona tiene que cambiar. Tiene que hacer de todo para no ofender, para no humillar, para no hacer todo lo que venía haciendo de daño o de maldad. Entonces, el perdón que es ofrecido generalmente es en esa intención de decir, te estoy perdonando, pero como que al mismo tiempo tú dices, con la intención de que tú cambies y de que no lo repitas más. Y eso vale para todos y cada uno de nosotros. Entonces, perdonar más tal vez sería nuestra misión como cristianos. Perdonar más y tener menos necesidad de tener que ser perdonados. Porque en eso vamos a medir la intensidad de nuestro amor.
porque es mejor que nosotros seamos los que tengamos que perdonar y no que las personas nos tengan que estar perdonando. Porque si las personas nos tienen que estar perdonando es porque nosotros tenemos esas acciones y esas actitudes que no van de acuerdo con el plano de Dios. Entonces, eso es una cuestión de mirarlo como un proyecto de vida, de comenzar a decir, yo tengo que tener fuerza para perdonar y principalmente menos motivos para necesitar ser perdonado. Y yo pienso que la llave del perdón está en eso, de comenzar a descubrir cuánto que realmente amamos para poder perdonar o cuánto que realmente ya no amamos y ya nos alejamos de ese sentido de querer perdonar. Y me gustaría solamente cerrar con una cosa. Cuando amamos mucho a algo o a alguien o una situación, queremos primero estar cerca de esa persona que amamos. Y cuando queremos estar cerca de esa persona que amamos, pues queremos que esa persona esté feliz, que esa persona esté bien. Y se hace todo para no herirla, para no machucarla, para tratarla bien. Entonces, allí aprende a descubrir también lo que es el verdadero amor. Dios siempre nos está esperando porque nos ama. Es como cuando nosotros le decimos a Dios, yo te amo tanto que yo tengo, es lo que es el temor de Dios, que yo tengo tanto miedo de ofenderte y de hacer algo que te pueda hacer sentir mal. En el perdón es la misma cosa. Si realmente amas a alguien, siempre vas a intentar buscar la posibilidad de perdonar. Pero va a llegar un momento en que tú también vas a tener que tomar la decisión de decir, realmente este amor me transforma, me modifica y es lo suficiente para transformar y modificar al otro, o tal vez es solo una de las partes que está haciendo su papel y la otra parte no. Entonces hay que como que colocar los pies en la tierra y comenzar a decir, aquello que es el verdadero amor es aquel el que intenta buscar soluciones diferentes en el sentido de no tratar de humillar, de no tratar de ofender, de no tratar de machucar, sino de encontrar puntos que nos ayuden a ser mejores y que nos ayuden a salir de estas situaciones. Entonces, aprendamos de Jesús, aprendamos a amar, aprendamos a ser realmente infinitamente justos y generosos. Y perdonar es un proceso que no es de un día para otro. Cuando uno ofrece el perdón, no es que voy a dejar de sentir lo que estaba sintiendo, porque lo vas a comenzar a dejar de sentir cuando el tiempo comience a sanarte. Cuando puedes ver a la otra persona y la comienzas a ver a través de lo que tiene de positivo. Cuando tú comienzas a ver que el dolor que tienes ya no es un dolor tan intenso ni tan fuerte, pero es el tiempo. Porque mucha gente dice, es que yo ya perdoné y continúo sintiendo odio, continúo sintiendo esto, continúo sintiendo aquello. Sí, porque es un proceso. Es en el proceso de comenzar a mirar a la otra persona diferente que tú vas a comenzar a sanar. Y es en el proceso de tú comenzar a regresar a tu herida, regresar a tu trauma para poder sacarlo. Y en eso el tiempo te va a estar ayudando, el tiempo te va a estar fortaleciendo. Entonces no tengamos miedo de perdonar. Quien se va a beneficiar del perdón somos nosotros principalmente. Porque no hay nada más bonito en la vida que se sentir libre, que se sentir en paz y que se sentir feliz. Y eso solo lo vas a sentir cuando sacas de tu corazón todas esas heridas, todas esas traumas, todas esas dificultades, todas esas cosas que muchas veces cargamos, a veces sin motivos o muchas de las veces con motivos, pero que no las necesitamos cargar porque no las necesitamos. Entonces, vele lo positivo a tal vez a todo eso de negativo, a tal vez todo eso que parece tan malo, pero que al final de cuentas puede ser la grande oportunidad para que cambies, la grande oportunidad para que vayas con Dios y principalmente la grande oportunidad para que seas más humana, más misericordiosa, más cristiana, más cerca de aquello que Dios tiene proyectado para todos y cada una de nosotros, hombres o mujeres, que no es otra cosa no ser realmente verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, que saben amar de la misma forma que Jesús nos amó. Así que échenle ganas, es un trabajo que no es fácil,
pero es un trabajo que vale la pena. Entonces, búsquenle, y en ese trabajo y en ese proceso les aseguro que cuando va llegando la sanación van a sentir esa sensación bonita. Es como cuando, por ejemplo, te haces una herida y la herida te duele. Por ejemplo, te cortas el brazo o la mano y te duele, pero cuando comienza a cicatrizar te da como que una comezoncita, pero es una comezoncita que ya no te machuca, sino es una comezón que te agrada. A veces, si te fijas, a veces te estás rascando porque tú dices, es una sensación agradable. Así es el perdón. La herida está ahí, pero ella es sana. Y llega un momento en que la sensación ya es agradable. Y la sensación es agradable porque ya la transformaste y la hiciste en amor. Y no por la otra persona, sino por ti. Entonces, ámate, respétate, dignifícate y acuérdate, en todo eso Dios está contigo. Y si tienes la fuerza de la fe, la fuerza de la espiritualidad, sin duda lo vas a conseguir. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga hoy y siempre.